Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues pueden sentarse. Y, queridos hermanos, compartir la gran suerte de haber conocido a Jesús y poder celebrar en nuestra vida la amistad con Él. Muchas veces cuando leemos el Evangelio y empieza en aquel tiempo, pues parece ser que no es nada con lo que está pasando y nos está pasando hoy. Sin embargo, si nos detenemos un poco a pensar, nos damos cuenta que este Evangelio se refiere a nuestra vida. Estaban los discípulos reunidos, pero nosotros no estábamos con ellos. Y los discípulos nos han dicho que han visto a Jesús, han visto al Señor, hemos visto al Señor. Y la gente dice: si no lo veo, no lo creo. Ver para creer, dice la gente un refrán. Y otro refrán dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estaba pensando cómo también en la actualidad tenemos esta pandemia que nos ha puesto a todos en nuestras casas. También aquí en Honduras seguimos encerrados. Y creo que nadie ha visto todavía el virus. Unos cuantos lo han visto en el microscopio. Pero a los demás nos lo han dicho y nos hemos metido todos en nuestras casas porque hemos visto sus efectos. Y nos dicen que sus efectos son horribles, que mata a la gente. Y sin verlo estamos haciendo cosas que jamás las hubiéramos hecho si no es por, y nos lo han dicho, solo que nos lo han dicho y ya estamos todos encerrados. ¡Qué fe tan grande! Una fe tremenda en el virus y su maldad, sin verlo. Entonces se da uno cuenta que la fe es lo normal en la vida. Tener fe o confianza es lo normal en la vida. Nos creemos cosas sin verlas.
Y semejante podríamos decir que es el hecho de que Jesús ha resucitado. Y vemos sus efectos. Es un relato maravilloso el de hoy. Como tenéis tiempo en vuestras casas, si podéis, pues leerlo con calma, con tranquilidad, y veréis qué maravilla. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Entonces hay un montón de sentimientos que se nos pueden aplicar muy bien a nuestra vida. Jesús el Señor, el día de su resurrección, lo primero que hace es presentarse a María Magdalena, y rápidamente Jesús busca a sus discípulos. Aquella misma tarde va a ver a sus discípulos. Jesús es amigo de sus amigos, y se va a buscarlo. Y sus amigos están muertos de miedo, encerrados en un cuarto. Normal, porque a sus amigos lo han matado y lo que les espera a ellos va a ser algo semejante, y están llenos de miedo. Están paralizados, encerrados, bloqueados. Y el Evangelio de hoy dice que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo la paz. Yo creo que ya este es el milagro, que Jesús sea capaz de ponerse en medio. Porque normalmente en medio no se pone Jesús, sino que la gente busca ver quién se coloca en medio. Cuando uno visita una familia, muchas veces pasa que cuando uno está hablando con los padres, pues el niño pequeño, muy pequeñillo, ya empieza a protestar, o empieza a llorar, o empieza a llamar la atención, porque no permite no estar él en medio. Y hay que prestarle atención porque tiene que estar en medio. Y pasa normalmente que a todos nos gusta estar en el medio. Y cuando algunos se ponen en el medio, que no es Jesús, no funcionan las cosas. Casi siempre el abuso del poder, el abuso de la autoridad, aquí mando yo, se hacen las cosas como yo digo. Ocupar ese lugar es muy peligroso. Y lo vemos en nuestra sociedad también, y en nuestro mundo, que Jesús no está en medio. Que a Jesús lo tenemos bastante apartado. Y en medio tenemos otro asunto, otros temas. Pero no solamente podemos decir en la sociedad, podemos decir que en nuestro mundo interior Jesús tampoco está en el medio. En el medio de la vida hay otros intereses, hay otras escuchas, hay otros deseos, proyectos, y Jesús el Señor no ocupa el centro de nuestra vida, en medio, ponerse en medio, en el corazón. Por eso me llamaba la atención que cuando Jesús se deja en medio, llega la paz. El otro día una maestra me preguntaba, que era nueva, ¿qué tengo yo que hacer aquí? Pues yo le dije, imagínate que eres Jesús y tú haz lo que haría Jesús. Deja que Jesús se ponga en medio de la escuela. Que en la casa de estudiantes el que mande sea Jesús. El que hable sea Jesús. Que las cosas se hagan como dice Jesús. Que no haya ningún mandón que diga las cosas se hacen así porque a mí me gusta o a mí me apetece. Y también me lo quiero aplicar a mí mismo. Porque no es fácil quitarse uno para dejar a Jesús, porque dejando a Jesús en el centro gana uno. Es mejor que esté Jesús que no quedarse uno en el centro. Y creo que es muy difícil quitarse uno para dejar a Jesús. Y si lo deja, y si se deja, salimos todos ganando. Por eso
como mucha gente son familia de los que siguen la misa, pues que recuerden el día que se casaron con Jesús y se llevaron a Jesús a la casa, y cuando tengan que tratar algún tema, pues decirle: Jesús, ¿y tú qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Cómo hacemos? Dinos tu opinión. Y Jesús va a decir, porque Jesús siempre va a hablar. Jesús siempre habla, solo necesitamos escucharlo. Por eso Jesús el Señor se presenta, y se presenta con lo que Él ha hecho, como es Él. Y Jesús el Señor hoy dice que a sus discípulos les da su identidad. ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? ¿Cuál es su tarjeta de identidad? Y la tarjeta de identidad de Jesús hoy dice: les mostró sus manos y el costado, le enseñó sus llagas, para que vieran quién era, y Él es el que ama. Jesús se presenta como el que ama, y como el que ha sido crucificado, y como el que ha sido matado en la cruz, que produce tanto amor, alegría. ¡Qué alegría!, dicen los apóstoles. Hemos visto al Señor, hemos visto su amor, hemos descubierto su amor que ha superado a la muerte. Hemos visto al Señor. Y esta frase me recuerda a mí un libro también que tuve en la Parvulitos, en la escuela, que es donde aprendíamos a leer. Y el libro se llamaba Hemos visto al Señor. Y qué bueno aprender también a leer desde pequeños en los caminos de Dios. Por eso también en la escuela me gustaría que los niños pudieran tener algún texto y aprendieran desde pequeños a descubrir a Dios. No marginar a Dios de la vida de los más pequeños, de nuestra sociedad, del mundo. Poner a Dios en el centro, hasta de la lectura de los niños. Que aprendan a leer con un texto que les ayude a encontrarse con Dios. Jesús el Señor, cuando se pone en medio, da paz y da alegría. Dos cosas tan difíciles de lograr y de conseguir. Ni psicólogos, ni psiquiatras, ni dinámicas, ni trabajadores sociales consiguen transmitir la paz y la alegría que da Jesús cuando se pone en medio de nosotros. Si logramos poner a Jesús en medio de nosotros, tendremos lo que no se encuentra en ningún sitio: paz y alegría. Paz es el resultado de la justicia. Y sabemos que no hay paz en el mundo porque hay grandes injusticias. Porque Jesús no está en el centro. Hay otros intereses. Qué bueno sería que Jesús se pusiera en el centro del Congreso de los Diputados, de todas las naciones del mundo. Algunos creo que se reirán aquí como estoy delante de la cámara, pero solo tengo aquí a Isaías y a 2 o 3 más, ¿verdad? Mira, qué padre Patricio, ¿verdad? Qué bueno que en el centro del Congreso de Honduras, de España, de Estados Unidos, se pusiera a Jesús. Jesús, ¿qué te parece? Tú que quieres la paz y que quieres dar alegría al mundo, ¿cómo hacemos las cosas? Pero cuando uno lo escucha, qué lejos estamos del proyecto de Jesús. Por eso Jesús el Señor les dio el Espíritu Santo a los discípulos para que fueran a continuar su misión en el mundo. Qué alegría de poder saber que estamos llamados todos nosotros a continuar el proyecto de Jesús, que no lo ha matado la muerte. Lo que celebramos es que Jesús sigue adelante con su proyecto en el mundo y nos acompaña. Y lo podemos ver. Lo podemos ver. La segunda lectura dice cómo la gente lo veía. La gente veía cómo se amaban. ¿Qué hacían y qué hacen los que siguen a Jesús? Dice la primera lectura, viven unidos,
viven unidos y se aman y comparten y ayudan. Es muy fácil y decirlo facilísimo y hacerlo dificilísimo. ¿Qué tiene que ser la Iglesia? Pues simplemente la comunidad de los seguidores de Jesús que viven unidos y se aman. ¿Qué ha de ser cada familia? La familia es una comunidad de personas que viven unidas y que se aman. Y eso se huele, se detecta. Los primeros discípulos lo intentaron y aquí lo dejaron escrito para que se sepa. Y sigue el mismo proyecto de Jesús hoy en día. Tan modernos que estamos, pues todavía necesitamos aprender a vivir unidos y a querernos y a compartir y a no llamar propio nada de lo que tenemos, porque es nuestro. Jesús el Señor camina con nosotros. Jesús el Señor sigue con nosotros. Lo podemos ver, como ya hemos dicho varias veces, con los ojos del corazón. Lo podemos ver cuando las personas se ayudan, cuando las personas se aman, cuando las personas se perdonan, cuando las personas se quieren, cuando las personas se reúnen. Y hoy aquí estamos así, reunidos. Y aunque ustedes estén lejos, están casi igual de cerca que Isaías, que toca la guitarra, o los jóvenes que leen las lecturas. Porque es otra dimensión la fe. No se une la gente por estar en un estadio todos juntos. ¿Qué va? En un estadio donde se juntan los del Olimpia y los del Motagua, están divididísimos. O el Real Madrid, el Barcelona, o el yo que sé quién contra quién. En el estadio todos juntos, pero a muerte casi. Y aquí podemos estar cada uno en nuestra casa. Hay un grupo de niños que nos sigue desde Loma Limpia, en Lempira creo que es. Y hay otros que nos siguen desde Canadá y que están aquí en la Eucaristía con nosotros, desde pueblitos de España, que no voy a nombrar ninguno porque son muchos, y gente que se fue a trabajar a España de aquí de Honduras, y estamos unidos, como si estuviéramos juntos. Este es el milagro y el regalo de la fe. Y Jesús el Señor quiere ponerse en medio de nosotros. Miren cómo la misa es igual que el Evangelio. Jesús se hace presente, se pone en medio y nos dice paz. Jesús viene a la Eucaristía, se pone en medio de nosotros y nos da la paz, para que podamos vivir. Por eso estamos reunidos, porque necesitamos que Jesús nos dé la vida, nos enseñe a vivir, en medio de las dificultades. Ahora esta enfermedad tan tremenda que hay que soportarla y luchar contra ella también y hacerle la guerra hasta ver si se puede eliminar del mundo. Agradecer a los científicos, a los que estudian y pedirle a Dios que acierten y que se pudiera gastar más en investigar para la salud de la gente y trabajar a favor de la vida. Dice la lectura de hoy, Jesús el Señor ha venido para que creamos en Él y creyendo en Él tengamos vida. Viene para darnos vida y celebrar la misa, la Eucaristía, es para que nos dé vida. Porque la vida del supermercado no nos llena. Puede llenarnos la barriga o puede llenarnos el estómago, o puede darnos la satisfacción esa que no. Es que necesitamos otro alimento, otra vida, podemos decir con letras mayúsculas. Jesús el Señor viene a ponerse en medio y a darnos su vida para que tengamos vida, que podamos participar en la Eucaristía. Un minuto para pedírselo al Señor en nuestra oración.